Gracias, hermana. Evidentemente hay varias posiciones encontradas de distintos sectores populares de la sociedad. Sin embargo, no es menos cierto que para todos los ciudadanos, para todas las personas, y en especial desde mi punto de vista también como abogado ya en estos casi 6 años del ejercicio de la profesión, se ha visto que la justicia está de mal en peor. ¿Qué significa aquello? Que hay jueces, hay vocales, hay fiscales que no cumplen con su mandato atribuido por la voluntad popular, es decir, que a través del Ministerio Público, a través del Ministerio de Justicia, a través de la Administración de Justicia, no cumplen con su mandato. ¿A qué nos referimos? Hay casos concretos. Hablamos, por ejemplo, del juez Halcón, un juez que ha liberado de forma instantánea uno de los violadores, como es Richard Choque, y posteriormente este criminal estaba en las calles matando mujeres, enterrando en sus habitaciones, y uno se pregunta si tenía una sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto, ¿qué estaba haciendo en libertad en las calles? ¿No? Entonces resulta que hay jueces y tanto malos como buenos jueces, pero los jueces buenos son contados, es decir, que hay una mayoría de los jueces que no entran bajo la carrera judicial, es decir, que no pisan la escuela de jueces, más al contrario, entran bajo la muñeca y el color político, ¿no? Hay varios jueces acá en la Ciudad del Alto denunciados con antecedentes de corrupción que siguen fungiendo dentro de sus atribuciones, y lo que nos lleva a preguntarnos es qué está pasando con la justicia, y la respuesta se da pues dentro de los mismos juzgados, dentro de las mismas personas que están buscando justicia. Hay varios ejemplos, hermana Vilma, que se pueda mencionar. Uno que pongo a consideración es, por ejemplo, desde el año pasado, en octubre de 2022, no existe una orden de aprehensión para una persona que ejerce violencia mediática, ejerce violencia psicológica, física sobre la víctima, que es una mujer. ¿Y qué pasa con este caso? No sale el despacho de juzgados, la víctima sigue sufriendo la revictimización en caso de violencia contra la mujer, y así como este hay varios casos, incluso mi persona ha denunciado a los medios de comunicación, a varias autoridades que no han cumplido con lo que dice la Constitución. Y es a partir de esas falencias que mi persona, conjuntamente con el bloque de profesionales independientes del Alto, nos estamos sumando a esta iniciativa que ha partido justamente para transformar la justicia. Y lo interesante, hermana Vilma, al margen de los comentarios que exista, yo creo que la frase que dice, no importa el color del gato, sino que case ratones, ¿no? Yo creo que no importa el tema de, muchas veces cuestionan quiénes están llevando esta recolección de firmas. Yo creo que la iniciativa que parte de un sector o de otro sector tiene que ir para cambiar la justicia, y es en ese sentido que a partir de ahora estamos empezando con la recolección de firmas, consultando a la ciudadanía de forma voluntaria para que se pueda transformar la justicia en 4 pilares. Uno de los pilares fundamentales es que se pueda modificar la elección de los altos magistrados. Actualmente, hermana Vilma, cada 6 años hay elecciones, se va a elecciones, nos convocan a las urnas y votamos por personas que ni conocemos. El votante más alto alcanza el 7%, el 8%, es decir, que no tiene la legitimidad de la población, y son estos jueces, magistrados, que son elegidos por el poder político. Hablamos de la Asamblea Legislativa. Si uno hace un favor, claro que tiene que más adelante pues rendir estos favores como corresponde. Y es por eso que una de las propuestas iniciales es que se cambie la elección en cuanto se refiere a la selección de estas altas autoridades, y lo segundo que tiene que ver con el tema del presupuesto. Actualmente el Ministerio de Justicia y todo el aparato judicial recibe el 0,4% del presupuesto general, es decir, casi nada. Las partes, yo el día de ayer tenía una notificación de asistencia familiar. El oficial de notificaciones cobra encima de 160, 180 bolivianos para las copias, es decir, dicen que no tenemos para las copias, que no hay para notificar, es decir, que hay una falencia en el tema de la justicia. Y otro de los pilares que también hacía referencia el hermano de CONAMAC cuando decía se va a quitar la tuición a los pueblos indígenas originarios campesinos, que es totalmente falso. Más al contrario, una de las preguntas... Ya, hermana, si entramos al punto, ¿cuáles son las preguntas? ¿Y cuál de las preguntas estaría beneficiando a las organizaciones sociales, especialmente en las provincias? Así es, hermana, gracias. Esa es la tercera pregunta que justamente habla sobre el tema, y se trata de justamente revalorizar
y dar mayor autonomía a las autoridades indígenas, originarios, campesinos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esas autoridades, mediante sus usos y costumbres, puedan impartir justicia a través también, y velando también el principio constitucional y los principios establecidos dentro de nuestra normativa suprema, para que de esa forma también puedan ejercer. Actualmente existe la ley del deslinde jurisdiccional, ¿no? Lo que no significa que esta ley se va a abrogar o se va a eliminar, más al contrario va a dar un presupuesto desde el Consejo de la Magistratura para que estas autoridades originarias puedan impartir justicia. Puedan decidir en qué va a quedar si hay algún caso. Exacto, puedan, mediante usos y costumbres que lo han hecho de forma consuetudinaria en varias comunidades, los que tenemos nuestra provincia, en el campo, los que pertenecemos a alguna entidad originaria, sabemos cuáles son los usos y costumbres, y mediante esa autoridad se pueda simplificar los casos y de esa forma tener un acceso a la justicia. Y de la misma forma, esta consulta ciudadana plantea que se pueda al mismo tiempo establecer jueces en los distintos distritos, en las distintas zonas vecinales que hay sedes sociales, que puede haber jueces sin necesidad de pisar juzgados, ¿no? Uno cuando quiere ir a ver su caso acá en derechos reales, ya sea en juzgados civiles, familiares, tiene que hacer fila de 45 minutos, hay harta carga procesal. Sin embargo, cuando se pueda tener una justicia descentralizada, es decir, desde las zonas, se pueda simplificar el acceso a la justicia. ¿Cuál es la primera pregunta, la segunda y la cuarta? Bueno, la primera tiene que ver con el tema de modificar la elección a los jueces, a los magistrados, es decir, que se pueda cambiar la elección a las autoridades del Tribunal Constitucional, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y para la Fiscalía General del Estado. La segunda pregunta tiene que ver con lo que le decía, el tema de incrementar el presupuesto, para justamente tener mayor presupuesto con la justicia. Es decir, que desde los pasantes, incluso yo cuando he hecho pasantías hace 8 o 10 años, los pasantes son personas que hacen prácticas dentro de juzgados, pero lamentablemente no tienen una remuneración, ¿no? Y son pasantes que se quedan más de 8 horas, 10 horas trabajando en juzgados. Desde los pasantes deberían tener, aunque sea un sueldo mínimo, yo creo que con este 3% de presupuesto alcanza para ese tema. Y la tercera pregunta tiene que ver justamente con el tema de los pueblos originarios, que existe un presupuesto desde el Consejo de la Magistratura para tener documentación, para tener impresoras, para tener papeles dentro de los juzgados, dentro de la jurisdicción indígena, originario, campesino. Y la cuarta tiene que ver con la descentralización de la justicia, que tiene que ver con estos jueces que puedan estar dentro de las distintas juntas vecinales. Hermano, ahora, ¿cómo les va con la recolección de las firmas? Usted me comentaba detrás de las cámaras que a partir de esta jornada estarían iniciando. Así es, a partir del día de hoy vamos a estar en el cruce Viacha, frente a juzgados de la Fiscalía, justamente que está entre la Fiscalía y juzgados. En el cruce Viacha vamos a establecer las primeras mesas dentro de estas instancias judiciales para que se sumen los distintos litigantes, tanto las personas que están con algún proceso, las personas que todos los días, de una u otra manera, pues si uno pasa cualquier día en la mañana, hay personas con carteles exigiendo justicia, hay violadores liberados por jueces corruptos, hay personas que no están capacitadas para ejercer distintas funciones dentro del aparato judicial, puedan sumarse a la recolección, y estoy confiando en la voluntad de la población a que pueda sumarse. Y también, como digo una vez más, toda iniciativa se tiene que apoyar, pero tiene que existir temas de fondo, y el tema de fondo yo creo que el común denominador entre la sociedad, entre la persona que me está viendo en las distintas emisoras, en distintas redes sociales, pueda apoyarnos y al mismo tiempo también sumarse a esta causa de apoyar y modificar la Constitución, porque es la normativa suprema y a través de la modificación se puede implementar el tema de una mejor justicia. ¿Cuál sería el mensaje para la población, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas? Y si bien algunos no están de acuerdo, algunos están de acuerdo, ¿qué le podemos decir a estos hermanos? Bueno, yo creo que el tema de la justicia no lo decimos de ahora, es un problema de siempre, desde la administración propia del Estado como una entidad que controla los derechos y garantías, que precautela los mismos, y no lo digo yo, lo dicen también informes internacionales. Hablamos, por ejemplo, de la GIEI, expertos internacionales que han dicho que en Bolivia tiene que existir un cambio en la justicia. No solo con cumbres, ¿no? Muchas veces el ministro Lima dice, haremos una cumbre por la justicia, y las cumbres terminan en un saludo a la bandera, firman un acta,
una pose para la foto y no cambia nada, ¿no? Entonces yo creo que esta iniciativa hay que apoyarla para que exista un verdadero cambio y de esa forma podamos establecer cuáles son los mecanismos de jueces y magistrados notables elegidos de una terna de la sociedad y en ese sentido podamos establecer y buscar justicia para las víctimas de tantos delitos que sufre hoy en día. Hermano, muchas gracias. Le vamos a estar esperando en otra oportunidad para que pueda informar cómo le está yendo en la recolección de las firmas. Gracias, hermano. Gracias, Cuyaca Vilma. Siempre es un grato placer estar acá en tu programa y, por supuesto, un jayal a todo mi